Ok, entonces vamos a continuar estudiando sistemas de ecuaciones lineales. La clase anterior vimos lo que se conoce como el proceso de reducción gaussiana o proceso de eliminación gaussiana, que básicamente consiste en una serie de pasos que van eliminando, ¿verdad? Reduciendo el número de incógnitas, el número de variables que aparecen en el sistema, con el objetivo de llegar a lo más pequeño, que sería un sistema uno por uno. Un sistema por uno básicamente es una ecuación lineal y ya son muy sencillas de resolver. Entonces, una vez que usted conoce el valor de alguna de las incógnitas, al sustituirla en el sistema original, pues reduce en uno el número de variables. Entonces, esa básicamente es la idea general del proceso de eliminación gaussiana, ¿verdad? Ir eliminando de forma ordenada. Eso es muy importante, tal vez a la hora de hacerlo es importante llevar cierto orden, pero aparte de eso son operaciones bastante, digo yo, rudimentarias, ¿verdad? Sumas, restas y multiplicaciones, ya, básicamente, ¿verdad? Entonces, rápidamente veamos una forma de resumen de lo que hicimos la clase anterior, donde analizamos este ejemplo. Bueno, digo que yo siento que es bastante, digo que feo, pero lo hice así, ¿verdad? Un poco al propio, con el objetivo de que sea bastante claro que a pesar de que no, un sistema grande como este 5x5 requiere de bastantes cálculos para llevar a cabo esa simplificación, para esa reducción, son operaciones completamente triviales en ese sentido, ¿verdad? Que no requiere pues nada más que sumar y restar, multiplicar. Ok, entonces lo primero, ¿verdad? Lo discutimos la vez pasada, es organizar la información en esta forma tabular, ¿verdad? En esta tabla. Eso es lo que llamamos una matriz. Entonces, el primer paso en el proceso de reducción gaussiana es hacerlo de la forma más ordenada posible. Entonces, lo primero es tabular la información. ¿Cómo? Escribimos por columnas, ¿verdad? Las constantes que acompañan a las variables. Entonces, decidimos llevar cierto orden y escribir, en este caso, por columnas, las constantes que acompañan a las incógnitas. Esta línea vertical, ¿verdad? Como discutimos la vez pasada, es más que todo una línea visual, ¿verdad? Algo que me separa visualmente lo que está del lado izquierdo que lo que está del lado derecho, ¿verdad? Del lado izquierdo tenemos las constantes que acompañan a las incógnitas y del lado derecho, al igual, tenemos las constantes que no acompañan a las incógnitas. Entonces, esta línea pues, es simplemente algo visual, ¿verdad? Para separar dónde es que está el signo de igualdad, que era que no lo vemos a la hora de escribir esta tabla. Y el objetivo, ¿verdad? El objetivo es colocar tantos ceros como sean posibles en la tabla. ¿Por qué? Si, por ejemplo, llegamos a una fila donde ponemos ceros, excepto en una posición, de ahí podemos leer, en este caso, la quinta columna corresponde a las constantes que acompañan a la E. Entonces, si llegamos a una expresión como esta, pues entonces ya sabríamos cuánto vale E. Entonces ahí el número que nos quede, pues nos diría cuánto es E. Y queremos hacer eso para todas las filas y todas las columnas, ¿verdad? Poner tantos ceros como sea posible. Entonces, el objetivo es básicamente llegar a este tipo, digo yo, sudoku, ¿verdad? Donde en cada fila y en cada columna hay exactamente un 1. ¿Verdad? Esa básicamente es la finalidad del proceso de reducción gaussiana, llegar a una forma tan reducida de información que es sumamente sencillo leer la solución del sistema. Aquí la primera columna corresponde a la A y vea que la A únicamente aparece en esta ecuación, en esta fila. Y nada más, no aparece la B, no la D, no la E. Entonces yo puedo leer directamente de esta forma ya reducida del sistema original, puedo leer cuánto vale la A, cuánto vale la B, cuánto vale la C, cada una de ellas. Entonces el objetivo es pasar de un sistema que sí está ordenado, pero las variables están todas mezcladas. Tengo la A, la B, la C, todas están
mezcladas y me resulta imposible leer de ese sistema cuánto vale cada una de las incógnitas. Entonces, el proceso de reducción gaussiana lo que hace es llevar un sistema donde las variables están mezcladas a uno donde están completamente solas en su fila. Entonces, yo puedo leer directamente el conjunto de soluciones de ese sistema de ecuaciones. Entonces, ¿verdad? De nuevo, el método consiste en ir colocando ceros, tantos ceros como sea posible. Ese procedimiento de colocar ceros es mucho más sencillo, tal vez, cuando en alguna columna aparece un 1. Entonces, recordemos que un 1, básicamente lo que me dice es que yo puedo despejar con facilidad, esa variable en particular en términos de la restante. Eso es lo que hace uno cuando tiene un sistema, por ejemplo, 2x2. Un sistema 2x2, no sé, 2x más 3y igual a 7 y menos x más 4y igual a 5. Cuando tiene un sistema 2x2, eso lo que hace es despejar la x o la y. Visualmente uno despeja la que ya casi que está despejada. Entonces, por ejemplo, en este caso, ya que la x ya casi que está despejada de la segunda ecuación, ¿verdad? No se ni falta dividir. Entonces, ¿quién es la x? X es, vamos a ver, ¿qué sería? 4y menos 5. Entonces, eso es lo que hace uno cuando tiene un sistema, por ejemplo, pequeño, un sistema 2x2. Aprovechar cualquier variable que esté casi básicamente que despejada. ¿Eso qué significa? Bueno, que en las constantes aparece un 1. Esta A está multiplicada por un 1. Y es ese 1 que uno aprovecha para poner ceros por encima y por debajo de ese 1. No es la única forma, ¿verdad? Vimos la vez pasada que hay varias formas, ¿verdad? Uno podría fácilmente, si usted quiere, no sé, eliminar utilizando este menos 2 y este menos 3, usted podría, por ejemplo, multiplicar por 3 y por 2, de forma que ambas empiecen con 6, bueno, en este caso con menos 6, y cuando usted resta, se cancelan y le queda un 0. Hay muchas formas, el proceso de reducción gaussiana no es una receta que le dice exactamente qué decisión tomar en cada paso, sino le dice qué es lo que usted tiene que hacer y usted lo hace de la forma que guste. Entonces, hay muchas formas de poner ceros en las posiciones deseadas. La manera tal vez más eficiente, o no sé si es la más eficiente o no, pero cada vez que hay uno, pues yo intento explotar ese uno lo más que pueda. Ok, entonces, bueno, no vamos a hacer todos los procedimientos que hicimos la vez pasada, pero en resumen, una vez que usted tiene un 1, usted quiere eliminar, por ejemplo, este 10, pues simplemente multiplica toda esa fila por menos 10, de forma que aquí empiece con un menos 10. Y a la hora de sumar, le quede el 0. Entonces, aquí yo indico en cada paso cuál fue la operación que realicé, más por completitud, ¿verdad? Para que ustedes puedan seguir y reproducir los pasos en caso de que no les quede claro cuál fue la operación que realicé. Pero bueno, después de muchísimos cálculos, ¿verdad? Después de eliminar la A, la B, la C, la D, etcétera, llegamos a una forma mucho más simplificada, mucho más reducida del sistema, en donde, ¿verdad? Obtenemos entonces, ahora sí, nuestra matriz de Sudoku, en donde en cada fila y en cada columna hay exactamente un 1. Y yo de aquí ya puedo leer directamente la solución del sistema. Bueno, como ustedes observan, estas operaciones que usted realiza en cada paso son operaciones muy sencillas, ¿verdad? Simplemente usted multiplica y suma, resta, resta y suma, ¿verdad? Entonces, son operaciones muy sencillas que la decisión está vamos, como digo, fuertemente influenciada por el número que usted quiere borrar. Entonces, usted tiene un 1 y quiere borrar un menos 6, entonces multiplica por 6 y suma, etcétera. Entonces, son operaciones bastante sencillas, que únicamente involucra sumas, restas y productos. Y por ejemplo, ese tipo de operación, que únicamente involucra esas operaciones tan sencillas, pues claramente alguien ya se encargó de
hacerlo en un método, ¿verdad? En un programa que recibe el sistema y toma esas decisiones y le da el sistema en su forma reducida. Pues recordemos que estas 4 letras es una abreviación de lo que en inglés sería la forma escalón reducida por filas. Aquí tengo una F, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con la forma escalón? Escalón. ¿A qué se refiere con eso de escalón? Si ustedes observan, por ejemplo, la forma esta simplificada, ya reducida de la matriz, donde están los unos, forman como cierta escalera, ¿verdad? Como ciertos escalones. Entonces, a eso se refiere con que la forma, el sistema, en este caso la matriz, la tabla, se encuentra en su forma escalonada, reducida. ¿Verdad? Ya puso tantos ceros, aquí la palabra reducida se refiere a básicamente todos los ceros posibles. Todos los ceros posibles. Sí, básicamente eso es lo que significa. Y escalonada, bueno, que está en esa forma de escalón que ustedes observan ahí. Entonces, para un sistema, ¿verdad? Tal vez más grande, como unos 5x5, todas esas operaciones que nos condujeron a esta tabla, donde yo puedo leer directamente la solución del sistema, se obtiene al aplicar este método de reducción gaussiana. Ahora esto es como, le pusieron ese nombre, pero le pusieron puesto reducción gaussiana. Y la mayoría de lenguajes de programación, la matemática, MATLAB, no sé, Sage, todos estos, pues tienen alguna aplicación que le permite, algún comando que le permite encontrar la forma escalonada reducida, ¿verdad? La reducción gaussiana de un sistema de ecuaciones. No sé si aquí tengo alguna pregunta, ¿verdad? Eso básicamente fue lo que hicimos la clase anterior. ¿Una pregunta? Bien. Ok. Entonces, continuemos. Bueno, aquí tal vez este ejercicio 2 se los voy a pedir que lo intenten y al menos tal vez la primera parte, ¿verdad? Que es la segunda. ¿Cuándo es que ese sistema tiene solución única? Este sistema se le llama un sistema triangular en el sentido de que si ustedes observan los coeficientes que no son cero, forman como un triángulo. Si este fuese la columna de la X, la columna de la Y y la columna de la Z, al escribirlo en forma ordenada, le quedaría A más BY más CZ igual a alfa de Y. Bueno, vea que ya básicamente la reducción ya fue hecha para poner ceros en estas posiciones. La X no aparece en la segunda fila, más Z igual beta. Y de nuevo aquí hay una fila en donde la X y la Y no aparecen. Entonces nos quedaría simplemente FZ igual gamma. Entonces, un sistema donde ya la X y la Y fueron eliminadas de estas filas, se le conoce como un sistema triangular, ¿verdad? Por obvias razones, ¿verdad? Que esto forma como un triángulo. ¿Ok? Entonces, la pregunta que tal vez pueden contestar sin mucho problema es, ¿cuándo es que un sistema 3x3 triangular, ¿verdad? Como este que está acá, posee solución única? No sé si alguien me quiere decir, así, improvisando, ¿qué creen ustedes que va a terminar cuando ese sistema tiene solución única? ¿Qué se les ocurre que podría determinar cuándo ese sistema tiene o no solución única? Tal vez cuando se logre, ejemplo, que dos ecuaciones y uno logre llegar a un X más Y igual a 7, por ejemplo, y en la otra se logre llegar a X más Y igual a 10. Entonces ya ahí como las X tienen un 1 y las Y tienen un 1 y al final el resultado dice ser 7 o 10, quiere decir que a la hora de restar sería, se restan las X, dan 0, se restan las Y, dan 0, y se restan el 7 menos 10, da menos 3, entonces al final serían 0 igual a menos 3. Sí, pero vea que usted más bien me contestó
todo lo contrario, ¿verdad? Yo pregunté cuándo tiene solución y usted me dijo un caso en el que no tiene solución. Pues a mí me interesa determinar qué condiciones garantizarían que, por ejemplo, la parte, esta es más sencilla que esta, entonces hagamos esta. ¿Cuándo este sistema tiene solución única? Hagámoslo, tal vez pensemos en el primer caso, ¿verdad? Yo les dije que el primer caso del sistema uno por uno es como un poco tonto, pero es muy útil porque al final de cuentas uno va a intentar llegar a tantos sistemas uno por uno como sean posibles. Entonces, vean, por ejemplo, si ustedes observan la tercera ecuación de este sistema, es la ecuación Fz igual a ese número gamma. Note que esto es una ecuación uno por uno. Tengo una ecuación lineal donde tengo una incógnita y, o sea, ¿quién la z? ¿Verdad? Esto es como que yo diga 3z igual a 10, ¿quién es z? Entonces, eso es una ecuación lineal en una incógnita. Entonces, ¿quién es z? 10 tercios, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería la solución de esta? ¿Quién es z? Tal vez sería ese símbolo, el, Ese se llama gamma. el gamma dividido entre F. Correcto, ¿verdad? ¿Cómo resuelvo yo un sistema, una ecuación lineal tan sencilla? Simplemente paso a dividir lo que acompaña, que está multiplicando, ¿verdad? Paso a dividir lo que está multiplicando la z. En este caso, gamma entre f. ¿Ok? Entonces, esta sería la solución para la z. Ahora, recordemos, y el énfasis cuando resolvimos este tipo de ecuación, para pasar a dividir hay que tener cuidado. ¿Por qué? Hay que tener cuidado de que F no sea cero. Correcto, ¿verdad? Entonces, esto es únicamente cierto si la f es distinta de cero. Correcto. Pues ve que ahí ya vamos teniendo alguna condición que me garantice que el sistema tenga solución, en este caso única, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta es la única z que satisface que f por z es gamma. Entonces, esta condición va a ser necesaria para que el sistema tenga una solución. Y así sucesivamente, ¿verdad? Tal vez noten que si usted ya sabe que la f no es cero, la f no es cero, entonces usted la fila C, la fila de Carla, usted la puede dividir por f. Así fue como resolvimos para encontrar quién es z. Pasamos a dividir la f, es decir, multiplicamos por 1 entre f. Entonces vea que usted, si sabe que la f no es cero, puede poner un 1 en esa posición. Le quedaría gamma entre f, ¿no es cierto? Entonces, si este f no es cero, usted fácilmente puede poner un 1 en esa posición. Y siempre que usted tenga un 1 en cualquier posición, es sencillo poner ceros por encima o por debajo. Es decir, que una vez que usted coloca ese 1, usted sabe que usted puede colocar ceros en estas posiciones sin cambiar el resto. ¿Por qué? Porque aquí 0 por cualquier cosa va a ser 0. Entonces, la operación que usted haga para poner ceros en estas posiciones no va a cambiar lo que está por encima de estos dos ceros. O sea que aquí va a quedar A, B, 0, D. Y aquí, bueno, hay que hacer el cálculo, ¿verdad? Les va a quedar la correspondiente constante, dependiendo de la operación que usted realizó para borrar o para poner ceros en esas constantes. ¿Ok? Entonces, note que ahora, sabiendo que la f no es cero, usted logró eliminar la variable z de este sistema, este subsistema, ¿verdad? Podemos pensarlo como así. Usted ya sabe cuánto vale z. Usando el valor de z, eliminó la z de la ecuación 1 y la ecuación 2. Entonces, note que ahora lo que usted tiene es un sistema 2 por 2 que es triangular. Note que usted únicamente aparece la X y la Y, pero tiene 0 por debajo, o sea, que ya eliminó la X de esta ecuación. Entonces tiene un sistema 2 por 2 triangular más la ecuación que le dice cuánto vale Z. Entonces, para este sistema 2 por 2 triangular, ¿cuál va a ser la condición que me diga que tenga solución única?
¿cuál sería la condición para que ese sistema 2 por 2 triangular tenga solución única? Profe, ¿no sería que la sumatoria de X y Y o de A más B sea igual a cero? La sumatoria, o sea, que sume A más B. Ujú, de Y igual a cero. No, ¿verdad? No sería eso. Vea que la A acompaña a la X y la B acompaña a la Y. Entonces, digamos, como que la A y la B no juegan tanto un papel juntos, ¿verdad? No es como que la suma de cero, ¿verdad? Porque la X y la Y no se juntan. Véanlo en el caso anterior, cuando teníamos un sistema 3 por 3 triangular, una condición que era necesaria era que, básicamente, lo que estaba en esta esquina no fuese cero. Aquí está, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que está en esta esquina corresponde a una ecuación lineal en una incógnita. Entonces, para que tenga solución, yo tengo que pasar a dividir por SF. Noten que ahora tengo algo muy parecido, pero inclusive más sencillo que antes. Tengo un sistema triangular. Entonces, para que ese sistema triangular tenga solución, por ejemplo, esta ecuación que está acá debe tener solución. Pero esta ecuación no tiene la X, solamente tiene Y. O sea que la condición para que este sistema 2 por 2 tenga solución, ¿cuál sería? Que D sea diferente a cero. Que D sea distinto de cero, correcto. ¿Verdad? Que D sea distinto de cero sería que esta esquina, cuando vamos este triángulo más pequeñito, sea en esa esquina tenga distinto de cero. ¿Por qué? Porque ya eliminé la X y la Z también. Entonces tengo una ecuación 1 por 1. Entonces, si la D es distinta de cero, voy a intentar, voy a borrar un poco de cosas que hay aquí. Bueno, voy a copiarlo todo otra vez, no, quede más claro. Sabiendo que la X, perdón, sabiendo que la F no era 0, llegué a 0, 0, 1, aquí un número. Ahora, con este 1 logré poner ceros por ahí arriba. Ahora tengo 0 de 0, pero la D no vale 0 si quiero que tenga solución. Entonces aquí puedo poner un 1. Y poniendo un 1 en esta posición, puedo poner un 0 por encima, sin modificar lo que ya tenía antes, o sea, la A. Entonces, ahora, si tengo un sistema triangular 1 por 1, que sería un triángulo muy tonto, ¿verdad? ¿Cuál sería la condición para que este sistema triangular tenga solución? Y esta ecuación que está acá, dependiendo cuál es la constante acá, pues debería tener solución. Y esto que me dice A por X igual a garabato. O sea que para que esta X exista, yo ocupo pasar a dividir la A. Es decir, que la condición que sería es que A sea distinto de 0. O sea, devolviéndonos, la condición que me garantiza que este sistema de ecuaciones tenga solución única es que ninguno de los elementos que se ubican a lo largo de esta diagonal sean 0. O sea, A distinto de 0, D distinto de 0 y F distinto de 0. Esto me garantiza que el sistema tenga solución única. ¿Sí? Esto lo puedo resumir simplemente diciendo que el producto de los tres, ¿verdad? A, D por F, sea distinto de 0, ¿verdad? Si alguno fuese 0, entonces el producto va a 0. Entonces, yo puedo resumir que ninguno sea 0 diciendo que el producto de los tres elementos, los tres números que se ubican a lo largo de esta diagonal, sea distinto de 0. Y ya que esto me lo dijo la reducción gaussiana, ¿verdad? Yo agarré la matriz original A, B, C, 0, 0, D, E, 0, F, y me fijé cómo es que puedo llegar a una matriz de Sudoku donde haya un 0 en cada, un 1 en cada fila, en cada columna. Bueno, para poder llegar de aquí a acá, ocupamos precisamente esta condición, ¿verdad? Que A por D por F fuese distinto de 0. ¿Para qué? Para poder pasar a dividir el F, para poder pasar a dividir el D, para poder pasar a dividir el A, que básicamente lo que me hace es poner unos en esas posiciones. Entonces, el proceso de reducción gaussiana siempre me va a decir cuando un sistema, bueno, lo que yo quiero saber del sistema, lo puedo averiguar utilizando el proceso de reducción gaussiana. Entonces, Profe, sí, en ese mismo ejemplo,
en la primera columna, en la de A, como ya tengo ceros en los demás, Ujú. y cuando quiero buscar en la segunda columna ceros, A necesariamente, no necesariamente tiene que ser 1. No tiene que ser uno, ¿verdad? Que sea uno es Pero conveniente, eso lo ¿verdad? puedo dejar hasta el final, digamos. Y puedo sacarle a las otras dos columnas de la par de la A ceros sin tener que tocarla todavía. Vamos a ver si entendí. Creo que, digamos, yo elimino por filas. Entonces, digamos, si tuviese números acá, distintos de cero, yo podría utilizar este A para eliminar lo que está por encima o por debajo. No por columnas, ¿verdad? No, pero es que, bueno, no sé si se acuerda ayer en la consulta Ujú. que yo le pregunté si podía sacar el 1 hasta el final, Bueno, ok, yo creo que ya haciendo, entendí. descartando. Ok, La perfecto, sí. cosa, Yo podría llegar a una forma todavía más reducida. Un segundo. Bueno, yo podría, digamos, tengo la A, 0, 0. Por ejemplo, usando esta F, yo podría borrar el C y el E. No es necesario tener un 1 para poder borrarlo, ¿verdad? ¿Cómo? Por ejemplo, yo podría multiplicar la tercera, la fila de Carla, la multiplico por E. Entonces, E multiplicado por la fila de Carla, que sería 0, 0, F, E. Y la fila de Beatriz la multiplico por F. Entonces, yo multiplico la fila de Beatriz por F, ¿qué me va a quedar? 0 por F, 0. D por F, D por F. E por F, E por F. F por F, ¿no? Entonces, nota que si yo resto estas filas, aquí me queda un 0, aquí me queda D por F, y aquí me queda 0. Entonces, vea que yo podría fácilmente poner un 0 acá, y en esa posición me quedaría un D por F. Ahora, D por F no es 0, perdón, F no es 0. ¿Verdad? Entonces yo podría poner de vuelta el D. ¿Verdad? Porque si yo divido entre D, me queda, divido entre F, perdón. Si divido entre F, me queda el D. Entonces vea que yo podría poner un 0 acá, aún teniendo un F. Entonces lo mismo puedo hacer acá. Una vez que ya tengo el D, bueno, igual aquí, ¿verdad? Y una vez que tengo el D, puedo poner un 0. Entonces, note que este sistema no se encuentra, vamos, en su forma más simplificada, en el pero la sentido A de no se que, toca, ¿verdad? ¿ah? La A sigue siendo A, La A sigue siendo A porque vea que por debajo ya porque ya habían ceros. cumplió, ¿Ah? porque ya Por, hay ceros debajo. sí, entonces no hay forma de que yo sume o reste las filas de Beatriz y de Carla y que modifique este A. ¿Por qué? Porque aquí hay 0 y 0. Entonces yo multiplico por cualquier número y lo sumo a A y sigue siendo A más 0. Entonces, este A no va a cambiar a lo largo de la reducción si yo utilizo únicamente las filas B y C. Entonces, vea que esta forma no está en su mayor simplificación, en el sentido de que no aparecen 1, 1 y 1, que sería como ya despejar completamente la X, la Y y la Z. Entonces, ¿qué ocuparía usted para eliminar, para poner puros unos? En este paso, para poner puros unos, ocuparía dividir entre A, dividir entre D y dividir entre F. Y claramente, para poder dividir entre todos esos números, ocupa que ninguno de ellos sea 0. Entonces, sí, ¿verdad? Ese es el último paso, llegar a puros unos. Antes que eso, usted puede tener, por ejemplo, A, D y F, no hay ningún problema. Ahora, para poner puros unos, ocuparía dividir entre cada uno de esos tres números. Y por lo tanto, ocupa que ninguno de ellos sea 0. Entonces, no importa cuál operación usted realice, ¿verdad? No importa cuál operación usted realice, al final, la solución, si es que existe, ¿verdad? Si es que existe, no va a depender de los pasos que usted hizo acá. Si son muchos, si son poquitos, o, ¿verdad? Si primero dividió, si después sumó, eso no va a depender, ¿verdad? Usted podría hacer aquí una cantidad, ¿verdad? Se enreda su vida y hace un montón de pasos, o alguien que tenga más práctica hace solamente dos, o, ¿verdad? Puro ojo hace uno. Eso no importa. Si la solución existe, va a ser la misma independientemente de los pasos que utilizó para hacer la reducción. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces,
como ejercicio, y tal vez después de esta clase, tal vez sea un poco más claro, contesten la primera, bueno, esta parte, ¿verdad? Que no es la misma, ¿verdad? Noten que esto es distinto. Una cosa es que tenga solución y otra cosa es que tenga solamente una. Entonces, como ejercicio, intenten contestar cuándo es que ese sistema tiene solución. No que tenga solución única, sino que tenga solución. Esto se los dejo entonces como un pequeño ejercicio. Esta sección se los voy a, bueno, rápidamente, ¿verdad? Aquí lo que estamos haciendo, después de haber introducido y viéndole la utilidad que tiene, digamos, tabular la información de esta manera, lo que hacemos es básicamente que, darle un poco de formalidad y ponerle nombre a todos estos objetos matemáticos que hemos estado utilizando. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado utilizando? Hemos estado utilizando estas tablas para organizar la información. Entonces, a este tipo se le llama una matriz. Esa es la palabra tal vez más acertada. Yo de momento he venido utilizando palabras como tabla, porque lo único que hemos utilizado ¿verdad? Es como qué es lo que está en la primera fila, en la segunda fila, ¿verdad? Que, vamos, podría ser inclusive algo más general que números, ¿verdad? Yo pongo el ejemplo de que uno está muy acostumbrado a utilizar este tipo de objeto, por ejemplo, para organizar su agenda, ¿verdad? Entonces usted tiene lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, que son sus columnas, y cada fila, pues usted tiene como un rango de horas, ¿verdad? A las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, etcétera. Entonces, si usted quiere saber, por ejemplo, qué es lo que va a estar haciendo el miércoles a las 11, usted va a la columna del miércoles, a la fila del 11, y ahí dice que está en clases de yoga, ¿verdad? Entonces, ese tipo de objeto no es exclusivo de, digamos, de información que usted tiene en un sistema de ecuaciones lineales, ¿verdad? Usted las matrices las ha utilizado posiblemente mucho tiempo, ¿verdad? No necesariamente para resolver sistemas de ecuaciones, pero sí para codificar y organizar información, ¿verdad? ¿Cómo se organiza? Bueno, por filas y por columnas. Entonces, en el caso digamos, de una matriz numérica, una matriz de números, pues lo que está en cada fila, en cada columna, corresponde a un número. Y bueno, es usual, ¿verdad? En este caso, simplemente enumerar, ¿verdad? Usted, para un calendario, pues usted enumera las columnas, por ejemplo, con los días de la semana, pero en general, ¿verdad? Si el que tiene son bien, números, pues abstractos, entonces simplemente enumera cada una de las columnas y cada una de las filas, utilizando los números apropiados. Entonces, esta matriz, esta tabla, pues sería una matriz con 2 filas y con 4 columnas, ¿verdad? Y los objetos, los números, ya no sería miércoles a las 11, sino que usted se refiere a la posición respecto de esta enumeración de las filas y las columnas. Entonces, en la fila 2 y en la columna 3, ¿qué sería? Vamos a ver. En la fila 2, en la columna 3, lo que se ubica es un 17. Entonces, esta posición, en el caso en que llamemos a la matriz A, es usual denotar a esa posición como con esta seña, ¿verdad? Básicamente utilizamos la misma letra, pero en minúscula, e indicamos cuál es la fila y cuál es la columna a la que nos estamos refiriendo, ¿verdad? Que es lo mismo que uno haría en un calendario, se fija la hora y el día. Entonces, en este caso, me fijo cuál es la fila y cuál es la columna. En este caso, la fila es 2 y la columna es 3. En esa posición hay un 17. Entonces, este número que se nota de esta manera, con subíndices indicando la posición en la tabla, sería un 17. ¿Verdad? En la fila 1, en la columna 4, en la fila 1, en la columna 4, aquí hay un error, ¿verdad? Es un 7. Hay un 7. Entonces, en la fila 1 y en la columna 4 hay un 7. Entonces, es simplemente darle nombre a los objetos que hemos estado utilizando hasta este momento. Aquí simplemente notación, ¿verdad? Esta convención de separar por coma, por fila y por columna los elementos de una matriz, a veces digamos, no se usa, en el sentido de que si se escribe como esto, se entiende que el primer número corresponde a la fila
y el segundo corresponde a la columna. Entonces, es usual no escribir la separación por una coma de las filas y columnas si no existe confusión, ¿verdad? Aquí yo puse una nota al pie de página, que podría haber confusión si usted, por ejemplo, lee algo como B1, 2, 3, ¿verdad? Esto se refiere al elemento que se ubica en la fila 12 y en la columna 3, o se refiere a lo que se ubica en la fila 1 y en la columna 23. Entonces, aquí posiblemente habría confusión, ¿verdad? Entonces, aquí, si usted quiere referirse a esta, pues pone la coma aquí, y si quiere referirse a esta, pone la coma acá. Pero eso ya no es tan importante, simplemente a la hora de referirse a los elementos de una tabla, pues es importante saber con certeza a cuál elemento me estoy refiriendo. Como les dije, ¿verdad? Las tablas, ese tipo de tablas, este tipo de matriz, pues no es exclusivo de codificar o digamos, de organizar la información de un sistema de ecuaciones, pero ese va a ser uno de los principales usos que nosotros le vamos a dar en este curso, ¿verdad? Codificar, ¿verdad? Organizar de manera ordenada, valga la redundancia, la información de un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, por ejemplo, si tenemos un sistema de n, perdón, cuando son 1, 2, aquí m ecuaciones, tengo un sistema lineal de m ecuaciones con, vamos a ver, 1, 2, hasta n, con n incógnitas o n variables, pues ese sistema lo puedo resumir o lo puedo tabular de forma eficiente, ordenada, organizada, lo más importante, ¿verdad? Mediante una matriz, una tabla, donde ya hemos decidido, hemos dicho varias veces, que el símbolo de igual lo representamos gráficamente mediante esta línea vertical para separar las constantes que acompañan a las variables, las constantes que acompañan a las incógnitas de las constantes solitas, las que están del lado derecho de ese igual. Entonces, ve que esta es una tabla con un poquito más de información, ¿verdad? Porque está codificando no simplemente una lista de números, sino que está codificando un sistema de ecuaciones. Entonces, a esto es lo que se le llama la matriz aumentada del sistema. ¿Aumentada por qué? Porque estamos incluyendo no solamente las constantes que acompañan a las variables, sino que además estamos incluyendo la columna que corresponde a esas constantes solitas. Entonces, a esta es lo que se llama la matriz aumentada del sistema. Si únicamente me quiero referir a las constantes que acompañan a la X, la Y y la Z, a esto le llamo la matriz de coeficientes del sistema. Los coeficientes son los números que acompañan a las incógnitas. Aquí lo que será. Ok, entonces, aquí le había puesto, ¿verdad? A la parte esta de la izquierda, a esta tabla, esta matriz, que únicamente contiene a las constantes que acompañan a las variables, se le llama simplemente la matriz de coeficientes del sistema. Bueno, y algo que no es, de momento no es tan importante, que es algo que fue lo primero que hicimos nosotros cuando empezamos a estudiar el método de resolución de sistemas, es olvidarse de las variables, ¿verdad? Aquí yo no escribo, ¿verdad? Aquí, si usted lee esto, usted no sabe quiénes son las incógnitas. Y a veces es importante saber el nombre de las incógnitas, ¿verdad? Sobre todo cuando hacemos estos ejemplos con A, B y C, porque cada letra corresponde a una fruta. Entonces, los aguacates, los bananos y los cases, las carambolas, ¿verdad? Entonces, a veces es importante o es útil recordar el nombre de las variables, ¿verdad? Porque usted lo resuelve y cuando lo resuelve no sabe si el precio que encontró era el del aguacate o era el precio del banano. Entonces, para recordar los nombres es usual, y ya vamos a ver que no solamente es una conveniencia, sino que tienen una aplicación bastante útil, recordar como una columna el nombre de las incógnitas asociadas al sistema que estamos intentando resolver. Uno podría pensar simplemente como, ¿verdad?, una forma de recordar el nombre de las incógnitas, pero vamos a ver más adelante, cuando estudiemos una operación
entre matrices, que es básicamente multiplicación, vamos a ver que esta forma de escribir un sistema de ecuaciones no solamente contiene toda la información del sistema, ¿verdad? Contiene las constantes, los coeficientes, contiene los nombres de las incógnitas y contiene pues la columna de las constantes solitas, sino que escribirlo de esta manera nos va a permitir resolverlo muy similar a cómo resolvemos una ecuación uno por uno, ¿verdad? Una ecuación uno por uno, ¿qué es? Un sistema uno por uno, ¿qué es? Es una multiplicación, ¿verdad? AX igual a B. Entonces, si un sistema uno por uno, que básicamente es una multiplicación, se resuelve mediante división, ¿verdad? División, porque no sé quién es X. X es igual a B entre A. Entonces, un sistema uno por uno que corresponde a eliminar la multiplicación, básicamente, ¿verdad? Eliminar la multiplicación utilizando la división. Vamos a ver que cuando escribamos un sistema de esta manera, en donde identifiquemos que no solamente estamos resumiendo la información, sino que definimos una operación de multiplicación, pues la solución de ese sistema se puede encontrar mediante división. Entonces, más adelante, no sé si esta semana o la otra, vamos a estudiar la multiplicación de matrices y vamos a ver que esta multiplicación, que básicamente se define de esta manera, me va a permitir resolver sistemas de ecuaciones lineales mediante división de matrices. Ok, entonces, de momento, simplemente ustedes pueden pensar, es una forma resumida de escribir un sistema, ¿verdad? Pero vamos a ver que no solamente tiene la ventaja digamos, a la hora de aplicar la reducción gaussiana, encontrar la solución, sino que utilizando el concepto de multiplicación, vamos a ver que este sistema se puede resolver mediante la división. Entonces va a ser muy similar al caso uno por uno. Y bueno, como todas las acciones, aquí la vez pasada les dije cómo se define una matriz en básicamente cualquier lenguaje de programación especializado, ¿verdad? Una matriz simplemente es una lista de listas, es una lista de filas, y bueno, algunas operaciones que se pueden hacer a una matriz. Hasta aquí vamos bien, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? Ok. Esta otra sección también es como básicamente un pequeño resumen de lo que hicimos en las secciones anteriores, que es cuáles fueron las operaciones que nos permitieron llevar un sistema de esta forma, donde todas las incógnitas estaban mezcladas, a uno mucho más sencillo de leer. Bueno, las operaciones que hicimos para pasar de aquí a acá son de tres sabores, de tres tipos, ¿verdad? Intercambiar filas, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes recuerdan, este 1, yo lo quiero tener en esta posición. Entonces yo simplemente puedo intercambiar la fila 1 con la fila 2. Esa operación no va a afectar de ninguna forma el resultado de la solución del sistema, ¿verdad? Escribir una ecuación encima de otra no cambia en absoluto las X y las Y, las Z, etcétera, que cumplen con esas ecuaciones. Entonces, una operación que ya hemos acabado es la de intercambiar dos filas. Otra es la de multiplicar por constantes distintas de 0. Entonces, si yo quería, por ejemplo, que aquí apareciera un 10, para poder cancelarlo con ese 10, pues simplemente multiplicaba la fila por un 10, y eso tiene el efecto de cambiar la constante que acompaña a la A, pero no cambia la solución del sistema. Entonces, una operación que hicimos fue multiplicar filas por constantes distintas de 0, ¿verdad? Porque es importante que la multiplicación no sea por 0, ¿verdad? Porque si yo multiplico todo por 0, pues todo desaparece y eso me va a perder información. Y otra operación que hicimos fue, por ejemplo, sumar, ¿verdad? Hacíamos la fila de Ana más la fila de Beatriz y eso tenía el efecto, por ejemplo, no sé, en un caso de poner un 0 en esta posición. Entonces, esos fueron los tres tipos de operaciones que nos permitieron pasar de este sistema o esta matriz a una mucho más sencilla. A esas operaciones se llaman operaciones elementales de fila
y son básicamente las que usamos para llevar un sistema, una matriz, de una forma, digamos, difícil, casi que imposible, de leer la solución a una mucho más sencilla, donde la solución está a simple vista. Entonces, el proceso de reducción gaussiana consiste en aplicar estos tipos de operaciones a el sistema original, de forma que se obtiene una forma mucho más sencilla, donde puedo leer el sistema. Entonces, dos sistemas, en general dos matrices, ¿verdad? Porque de nuevo, esas operaciones las hacemos a la fila, ¿verdad? Esta línea vertical, pues simplemente y tampoco quitar si quiero. Esas operaciones, ¿verdad? Decimos que dos matrices son equivalentes por filas si yo puedo pasar de una a la otra realizando este tipo de operación. Note que yo me puedo devolver, ¿verdad? Si yo llegué de esta matriz compleja a esta otra más sencilla, yo siempre me puedo devolver. ¿Cómo? Simplemente revirtiendo, ¿verdad? Estas operaciones son revertibles. Si yo intercambio dos filas y las quiero dejar como estaban antes, y las vuelvo a intercambiar y quedan como antes. Si yo multipliqué por 2, y si multiplico por un medio, vuelvo a tener lo que tenía antes. Si yo, por ejemplo, sumé dos filas, yo puedo restarle, por ejemplo, la B y vuelvo a obtener la fila original. Entonces, este tipo de operación es revertible. Realmente me da una equivalencia, ¿verdad? Me da una equivalencia entre lo que yo puedo hacer a una matriz y a dónde llego mediante esas operaciones. Les decimos que dos matrices son equivalentes por filas si yo puedo llegar de una a la otra mediante este tipo de operación. ¿Y cuál es el punto? ¿Verdad? El punto es que estas operaciones no modifican el conjunto, las soluciones, ¿verdad? Las soluciones. Yo no puedo, no modifican, tampoco no las crean ni las destruyen, ¿verdad? Esas operaciones no ni crean ni destruyen soluciones. ¿Verdad? Multiplicando por una constante, yo no puedo crear una solución que antes no existía. O si ya existía, no la puedo eliminar, ¿verdad? Multiplicando por una constante distinta de cero. Entonces, el objetivo de la reducción gaussiana es partir de una matriz como esta a una equivalente, es decir, tiene la misma solución, pero más sencilla en el sentido que yo puedo leer directamente cuáles son las soluciones. ¿Ok? Entonces, es básicamente un pequeño resumen. Ahora, aquí esta proposición 1.41 dice exactamente eso que les acabo de decir, ¿verdad? Sistemas de ecuaciones equivalentes por filas tienen exactamente la misma solución, ¿verdad? Las operaciones elementales de fila no crean ni destruyen soluciones, ni tampoco la transforman, lo que me hace es permitirle leerlo más fácilmente. Bueno, aquí les dejo una pequeña sección de cómo se llevan a cabo esas operaciones, y lo que quiero que estudiemos hoy, después de ese pequeño repaso, es cómo identificar, mediante el proceso de reducción gaussiana, cuando un sistema no, esto lo voy a meter en la misma bolsa. Esto es cuando no tiene solución única. Cuando no tiene solución única. Entonces, recordemos, en el caso 2x2, que ya lo hemos estudiado bastante, que un sistema podría no tener solución única, ¿verdad? Entonces, el caso, digamos, usual, cuando usted tiene un sistema 2x2, es algo así, ¿verdad? Entonces, esta es la única solución, ¿verdad? La única intersección de esas dos rectas, pero podríamos tener casos en donde por ejemplo, las ecuaciones representen líneas paralelas. Este sistema no tiene intersección, ¿verdad? No tiene solución. Y otra cosa que puede suceder, ¿verdad? Que lo hemos discutido, es que las ecuaciones en realidad sean la misma. Entonces, vamos a ver qué me dicen en el chat. Bueno, que tiene internet medio jodido. Ahí. Otra cosa que puede ocurrir cuando usted tiene un sistema 2x2 es que usted escriba dos veces la misma ecuación, ¿verdad? Por algún motivo. Entonces,
un sistema de ecuaciones cuyas rectas sean la misma, aquí estoy intentando hacer la misma, ¿verdad? Eso tendría infinitas soluciones. ¿Por qué infinitas? Sí, porque usted agarra cualquier X, se fija cuál es el Y que está en azul, y ese mismo y ese mismo X, y ese mismo Y también está en la roja. Es decir, que usted siempre puede despejar una en términos de la otra, y para cualquier valor de X encuentra un valor de Y correspondiente. Entonces, ¿cómo es que podemos ver ese tipo de fenómeno a la hora de aplicar la reducción gaussiana? O sea, aquí la moraleja es que la reducción gaussiana me va a decir en todos los casos cuando la solución del sistema, ya sea que sea vacía, que sea única o que tenga muchas, o que tenga infinitas. Entonces, tal vez antes de leer esta sección 1.5, hagamos un pequeño ejemplo del caso, ¿verdad? Más sencillo, que es el caso 2x2. ¿No se tiene alguna pregunta? ¿Están bien? Ok, entonces, recordemos, ¿verdad? Que en el caso 2x2, el caso más usual, ¿verdad? Que es más interesante, es cuando el sistema de ecuaciones tiene solución única. Gráficamente eso corresponde a dos rectas con distinta pendiente. ¿Verdad? Si dos rectas tienen distinta pendiente, entonces se intersecan y se intersecan en un único punto. Entonces, lo que queremos analizar es cómo identificar a la hora de realizar la reducción gaussiana cuando esto no ocurre. ¿Qué quiere decir que no ocurra? Bueno, puede ser que las rectas del todo no se intersequen, en cuyo caso el sistema no tiene solución, o, como acabamos de mencionar, que usted escribió por algún motivo la misma ecuación dos veces, como por encima, ¿verdad? Entonces, este sistema tendría infinitas soluciones. ¿Ok? Entonces, veamos un ejemplo concreto. ¿Cómo sería un sistema de ecuaciones 2x2 que no tenga solución? Ya hemos visto ejemplos de esto. ¿Cuál sería uno, por ejemplo? Vamos a improvisarlo. Un sistema que no tenga solución, por ejemplo, podría ser no sé, 3x más 4y igual a 5. Esta es una ecuación. Denme otra ecuación que represente un sistema que se vea así. ¿Cuál sería otra ecuación, ¿verdad? Para formar un sistema 2x2 que me dé un dibujo como este de arriba. ¿Quién me ayuda? Bueno, yo les doy una. ¿Qué tal esta? 3x más 4y igual 7. ¿Qué dicen ustedes? Vean que para yo dar un sistema que tenga este gráfico, esta representación gráfica, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que dar dos rectas con la misma pendiente. Entonces, vean que en este caso, la pendiente de ambas es la misma. ¿Cuál sería? Menos 3/4. Pero tengo que dar puntos de intersección con el eje Y distintos. Entonces, por ejemplo, en la primera, vea que si la X vale 0, entonces la Y valdría ¿cuánto? 5/4. Entonces, ustedes despejan, si la X vale 0 y despejan la Y, diría que la recta interseca cuando Y vale 5/4. Pero ve que en la segunda, si la X vale 0, entonces ¿cuánto vale la Y? Vale, bueno, en este dibujo, arriba está abajo y abajo está arriba. Lo importante es que noten que
esto me da dos ecuaciones de dos rectas que no se intersecan y por lo tanto el sistema no tiene solución. Ahora hagamos lo mismo con un sistema que tenga infinitas soluciones. Voy a agarrar la misma, 3x más 4y igual 5. Y ahora sí, denme ustedes la ecuación de otra recta que es la misma. Podríamos hacer trampa y poner 3x más 4y igual 5, pero tal vez seamos un poquito más imaginativos. ¿Qué podemos poner acá? Sí, nos me ocurre 6x más 8y igual 10, ¿no es cierto? Se ve distinto, pero es la misma, ¿verdad? Entonces, ve que el sistema de la izquierda no tiene solución y el sistema de la derecha tiene infinitas soluciones. ¿Cómo se vería esto o cómo lo identificaríamos cuando aplicamos o intentamos resolver el sistema utilizando la reducción gaussiana? Para el primero, ¿qué es lo que haríamos en general? Si yo quiero resolver un sistema de ecuaciones, pues lo primero lo que hago es tabularlo, ¿verdad? Escribirlo en su forma, matricial, ¿verdad? Entonces, la primera ecuación corresponde a 3, 4, 5 y la segunda ecuación corresponde a 3, 4, 7. Entonces, el sistema se observa de esta manera, de una forma que, una vez que ya lo simplifiqué, ¿y qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que se hace en el proceso de reducción gaussiana? Sí, tratar de poner la mayor cantidad de ceros posibles, de forma que se vayan eliminando consecutivamente las incógnitas. Entonces, si yo quiero poner un 0, en esta posición, ¿qué podemos hacer? ¿Quieren ustedes? Restar, ¿no? En este caso, ¿verdad? Dado que en ambas tengo un 3, ambas constantes que acompañan a la x son 3, pues en este caso lo más sencillo simplemente sería restar. Entonces, si esta es la fila A, esta es la fila B, por ejemplo, si yo hago la fila de Ana menos la fila de Beatriz, ¿qué me quedaría? 3 menos 3, 0. Bueno, en este caso 4 menos 4, 0. Y ahorita me quedaría 5 menos 7, menos 2. La fila de Ana, pues no la toqué. Entonces, 3, 4 y 5. Y noten a lo que llegamos. Noten que llegamos a esta fila. ¿Qué es lo que nos dice esta fila? Bueno, esta fila que está acá, ¿qué es lo que nos está diciendo? Esta es la forma resumida de escribir. Esta es la columna de la X, esta es la columna de la Y. Entonces, esto me dice 0x más 0y, la línea vertical es igual a menos 2. Bueno, pero 0 por x es 0. 0 por y es 0. 0 más 0 es 0. Entonces, vea que esta fila que está acá, lo que me está diciendo es que 0 es igual a menos 2. Bueno, esto es absurdo. Esto es inconsistente. Inconsistente. ¿Qué quiere decir? Bueno, que no importa quién es la X, no importa quién es la Y, esto no tiene sentido. Es decir, que este sistema que intentamos resolver, ya lo sabíamos, pero así es como se identifica a la hora de aplicar el proceso de reducción gaussiana. Ese sistema no tiene solución. ¿Por qué? No existe ninguna X, ninguna Y que me dé 0 por X más 0 por Y igual a menos 2. Es decir, que este sistema es lo que se llama un sistema inconsistente. No tiene solución. ¿Cómo nos damos cuenta mediante el proceso de reducción gaussiana que ese sistema no tiene solución? Bueno, porque encontramos algo tan absurdo como que 0 tiene que ser igual a menos 2. ¿Ven? Veamos el otro caso. ¿Cómo me doy cuenta yo a la hora de aplicar la reducción gaussiana que este sistema más bien tiene todo lo contrario, tiene infinitas soluciones? Bueno, hago lo mismo, ¿verdad? Si usted considera la matriz de coeficientes, la matriz aumentada, 3, 4, 5, 6, 8, 10,
¿Y qué es lo que va a hacer? Vamos a intentar poner tantos ceros como sea posible, de forma que yo pueda leer si es que existe la solución de este sistema. Entonces, ¿qué es lo que haremos? Si quiero poner un 0 en esta posición, ¿qué harían ustedes? Esta es la fila de Ana y esta es la fila de Beatriz. ¿Qué harían ustedes? Multiplicar la Ana por -2. Podemos, por ejemplo, multiplicar la de Ana por -2. Entonces yo multiplico por -2 la de Ana, me quedaría -6, -8 y -10. Y si yo la sumo a la de Beatriz, ¿qué me queda? 6 menos 6, 0. 8 menos 8, 0. 10 menos 10, 0. Entonces, vean que esta nueva ecuación que obtuve, ¿qué es lo que me dice? De nuevo, esta es la forma resumida de escribir 0 por x más 0 por y igual a 0. Es decir, 0 igual a 0. Y eso es cierto, eso no es ninguna inconsistencia. Eso más bien es una redundancia. Es redundante, ¿verdad? Yo, ¿para qué escribiría yo 0 igual a 0? Eso es cierto, siempre, independientemente del sistema que esté tratando de resolver. Aquí nos dicen en el chat, no, se me perdió el chat, denme un segundo para buscarlo. Ay, ¿qué dice el chat? No sé. Me quedó detrás, ya dice, me quedó como detrás de los controles. Ahí está. Dice, ok, multiplicar la primera por 2, gracias. Sí, ¿verdad? Entonces, noten que a la hora de hacer la reducción gaussiana, pues básicamente eliminé completamente una fila. ¿Verdad? ¿Cómo fue que yo escribí esta ecuación? Yo lo que hice fue multiplicarla de arriba por 2. Entonces, la información que tiene este sistema es redundante. Yo esa no la ocupo para nada. Yo este sistema lo podría, esta ecuación de este sistema la podría eliminar y no perder ni información ninguna. Entonces, en vez de pintar dos líneas una encima de otra, pues pinto solamente una. ¿Para qué la voy a pintar dos veces y no me va a decir nada más? Entonces, en este caso, obtenemos información redundante. Eso quiere decir que únicamente tengo una ecuación. Y si tengo una ecuación y dos variables, eso quiere decir que, por ejemplo, yo puedo despejar la y en términos de la x. Por ejemplo, yo puedo decir que y es 5 menos 3x entre 4. Entonces, para cualquier valor de x que yo escoja, agarro y calculo este número y ese número se lo asigno a la y. Entonces, por lo tanto, voy a obtener infinitas soluciones. ¿Verdad? Para cada valor de x, despejo la y. Para cada valor de x, despejo la y. Esa pareja cumple con la ecuación original. Entonces, si obtengo una fila redundante, eso quiere decir básicamente que hay ecuaciones que yo no ocupaba. Y eso se va a traducir a la hora de resolver el sistema en infinitas soluciones. ¿Por qué infinitas? Porque yo puedo despejar una de las variables en términos de la otra. Entonces, así es como el proceso de reducción gaussiana siempre me va a decir en cuál caso estoy. ¿Verdad? Cuando obtenga solución única, es el caso de la matriz de Sudoku, ¿verdad? Tengo un 1 por fila y por columna. Entonces, cuando obtengo una matriz de Sudoku, tengo solución única. Cuando obtengo una inconsistencia, ¿verdad? 0 igual a pi, ¿eso no tiene sentido? Obtengo que el conjunto no tiene solución. Y cuando obtengo más bien una redundancia, eso quiere decir que alguna ecuación está sobrando y por lo tanto voy a obtener un conjunto de soluciones infinitas. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Entonces, básicamente lo que acabamos de hacer con un sistema 2x2 se puede generalizar completamente a cualquier cantidad de variables. Entonces, vamos a ver cómo identificar mediante el proceso de reducción gaussiana cuando un sistema tiene soluciones infinitas o cuando el sistema no tiene soluciones. Entonces, rápidamente, ¿verdad? Aquí estoy mencionando lo que dije acerca de la matriz del Sudoku, ¿verdad?
que el sistema tenga solución única es que a la hora de aplicar estas operaciones que hablamos anteriormente por filas para llegar a la forma reducida, obtenemos una tabla, una matriz, en donde en cada fila y en cada columna hay precisamente un 1. Un 1 en tu propia fila y tu propia columna, lo que me dice es el valor de la incógnita correspondiente. Entonces, si la primera columna corresponde a la A, esta fila que está acá, en donde únicamente aparece A, me dice el valor de A. A es eso. Esta columna que corresponde a la incógnita E, me dice, dado que esta fila únicamente contiene a la E, me dice cuánto vale E. Entonces, si yo llego a esta forma reducida del sistema, que yo llamo la matriz de Sudoku, ¿no? Entonces el sistema tiene solución única. Pero eso no siempre va a pasar. Acabamos de ver ejemplos en donde eso no siempre va a ocurrir. Entonces, veamos un ejemplo concreto para identificar ese comportamiento. Por ejemplo, en este caso, en un sistema 3x3. Entonces, yo quiero resolver ese sistema 3x3, donde las constantes, pues aquí las estoy manejando, digamos, con parámetros, con letras, de forma que si yo reemplazo este A, este B y este C por números en concreto, pues tener más, digamos, ejemplos de casos con 0 soluciones o ejemplos con infinitas soluciones. Antes de continuar, está empezando a llover, entonces si se me escucha cortado, me avisan y voy a intentar moverme a otro cuarto que no pegue tanto el ruido. Ok, entonces como cualquier sistema de ecuaciones lineales, el método de solución que vamos a aplicar la mayoría del tiempo es la reducción gaussiana, y el primer paso es codificarlo, ¿verdad? De forma ordenada y por columnas en una matriz, ¿verdad? Una matriz aumentada del sistema. Entonces, esta sería la matriz aumentada del sistema, ¿verdad? Tengo las constantes que acompañan a la X, las constantes que acompañan a la Y, las constantes que acompañan a la Z, el separador visual, que representa el igual, y la columna, en este caso, de las constantes, que están solitas. ¿Ok? Entonces, el proceso de reducción gaussiana, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Es intentar poner la mayor cantidad de ceros posibles en la matriz. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero poner un 0, no sé, en las posiciones que corresponden a la X, de nuevo, hay muchas formas, ¿verdad? Yo para poner un 0 en cualquier posición podría hacer muchas cosas. En este caso, lo más fácil que yo considero es obtener un 1 en cualquier posición. Entonces, en particular, note que si esta es la fila de Ana, esta es la fila de Beatriz, si yo multiplico, vamos a ver qué bloque aquí, si yo multiplico por 3 la de Ana, yo multiplico por 3 la de Ana, me quedaría 6, 9, 15, igual a 3 veces A, ¿no es cierto? Entonces, si yo multiplico por 3 la de Ana, y se la quito, la resto, a la fila de Beatriz, esta es la de Beatriz, B, ¿verdad? Entonces noten que ahora en la posición de que corresponde a la X, ¿qué me va a quedar? Si le quito a la Beatriz 3 la de Ana, entonces 7 aguacates menos 6 aguacates, un aguacate, 11 bananos menos 9 bananos, 2 bananos, 13 carambolas menos 15 carambolas menos 2 carambolas, y por todo tenía que pagar, pues, la resta de estos dos, ¿verdad? B menos 3 por A. Entonces, una vez que yo coloco un 1 en la posición que me interesa eliminar, pues ya es más fácil poner ceros por encima y por debajo. Entonces, ¿verdad? Esto es lo que hago acá. Entonces, haciendo esa operación, ¿verdad? Que básicamente es la que hice antes, ¿verdad? Sería Beatriz menos 3 veces la de Ana, obtengo un 1 en esa posición. Y con ese 1 ya sí es mucho más fácil poner un 0 en estas posiciones. ¿Cómo? Sí, multiplico por menos 7 y multiplico por menos 13 para tener ¿qué? Menos 7 y menos 13. Y cuando sumo, pues me queda un 0 y un 0. Estas constantes que están acá, pues ustedes pueden calcular, ¿verdad? Este es el resultado de hacer la operación correspondiente en estas columnas. De igual forma, las columnas quedan, la columna de constantes queda de esta manera. Pero el objetivo, ¿verdad? ¿Cuál era el objetivo? Poner un 0 en estas posiciones. Una vez que tengo esas posiciones, continúo, ¿verdad? Ya limpié
la columna de la X lo más que se puede. Ahora quiero eliminar la columna de la Y. En particular, note que esta fila, toda esta fila es un múltiplo de 3. Entonces, poner un 1 en esta posición es muy fácil. Simplemente divido por 3. Entonces, con este 1, ya me queda muy sencillo poner ceros por encima y por debajo. ¿Cómo? Multiplico por menos 2 y sumo, multiplico por 5 y sumo. Entonces pongo ceros en esta posición. Ahora, note que en este paso, cuando yo multiplico por, cuando yo multiplico por 5, ¿qué me quedaría? Si yo multiplico la fila de Beatriz por 5, me quedaría 0, 5 por 1, 5, menos 9 por 5, menos 45. Entonces, note que cuando yo hago esta operación, este 5 cancela con este menos 5, este menos 45 cancela con este 45, y me queda esta fila de puros ceros. Es decir, que esta operación yo la hice para eliminar la Y, pero también eliminé la Z, ¿verdad? Llegué a 0 por X, más 0 por Y, más 0 por Z, igual, bueno, a todo esto. Entonces, ahora vea que tengo un sistema en donde una ecuación podría ser o inconsistente o redundante dependiendo del valor de esta constante. Entonces, vamos a analizar qué sucede dependiendo de este número que aparece después de este igual. Note que ya esto me dice que el sistema no tiene solución única, ¿verdad? No tiene solución única, porque la solución única corresponde, como les dije anteriormente, a la matriz del Sudoku. Y ya que en esta fila no hay ningún 1. Para que sea una matriz del Sudoku, en cada fila, en cada columna, tiene que haber un 1. Y en esta no hay ninguno. Entonces ya no tiene solución única. Entonces veamos, analicemos por Profe, separado. Sí. ¿cómo tuvo ese 1? Este de acá. Ajá. Este de acá es este mismo de acá. Yo agarré la fila 2, correspondiente a Beatriz. ¿Y qué fue lo que hice? Dividí todo por menos 3. Ya que en este caso es conveniente multiplicar por menos, dividir por menos 3 porque todo es múltiplo de 3. Entonces no introduzco fracciones. Entonces si yo hago menos 1/3 la fila de Beatriz, me quedaría 0 entre 3, 0. Menos 3 entre menos 3, 1. 27 entre menos 3, menos 9. 21 entre 3, 7. 6 entre 3, 2. Entonces, en ese caso, dividir no es tan problemático porque todo era un múltiplo de 3. Entonces no introduzco ninguna fracción. Yo siempre podría, ¿verdad? Yo en este paso, si yo quisiera poner un 1 acá, yo puedo dividir todo entre 13, no hay ningún problema. Lo que me va a quedar 1, 21 entre 13, 19 entre 13, C entre 13, y digamos, a pesar de que bien, a priori no hay ningún problema, porque es más aburrido, digo yo, más cansado ver esas fracciones. Entonces, uno siempre puede dividir entre la constante que aparece para que en esa posición aparezca un 1. En este caso, dividir no me introdujo ninguna fracción. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces analicemos qué es lo que pasa dependiendo de cuánto vale este número. Entonces, el primer caso sería, analicemos el caso en que ese número, por suerte, es 0. Entonces, note que esta ecuación que está acá, si este número es 0, y simplemente es 0, 0, 0, y aquí hay un 0 también. O sea, que lo que tenemos es una redundancia. Redundante. Eso quiere decir que el sistema original es equivalente a este otro, donde tengo 0, 0, 0, 0. Esta cosa que está acá. Y por lo tanto, una ecuación estaba sobrando. Entonces, note que este sistema realmente es 2 ecuaciones y 3 incógnitas. Esto corresponde a X más 16Z igual a todo este número 11A menos 3B. Y la segunda ecuación, que es lo que me dice, que Y menos 9Z es igual a menos 7A más 2B. Note que una vez que yo llego a esta forma, reducida, simplificada, ya no puedo poner más ceros.
cualquier operación que yo haga de sumar o restar, lo que sea, va a quitar un 0 que ya había puesto. Entonces, ya este sistema está lo más reducido posible. Y noten que yo de aquí puedo leer la solución del sistema. Yo paso este 16z a restar y este menos 9z a sumar, pues despejo cuánto es la x. ¿Cuánto es la x? X sería, bueno, todo esto, ¿verdad? 11a menos 3b menos 16z. ¿Y quién es la y? La y es menos 7a más 2b más 9z. Es decir, que la solución del sistema, para cualquier valor de z que yo le asigne a z, pues si simplifico, si calculo cuánto vale este número, si le asigno a la x, calculo cuánto vale este número, si le asigno a la y, pues voy a obtener una solución del sistema. Pero en este caso, al tener una ecuación redundante, voy a hacer esta acá, tengo un sistema con infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque tengo, básicamente tengo más ecuaciones que incógnitas. Tengo 2 ecuaciones, esta es la 1, esta es la 2, y tengo 3 incógnitas, la x, la y y la z. Entonces tengo un conjunto con infinitas soluciones. Note algo muy interesante, note que este número sea 0. ¿Quién era A, quién era B, quién era C? Básicamente era la etiqueta de cada fila, ¿verdad? Esta fila está etiquetada con A, esta fila está etiquetada con B, esta fila está etiquetada con C. Entonces, si ustedes observan esta condición que está acá, la condición de que, vamos a ver, ¿cuál? Esta que está acá. La ecuación 4A menos 3B más C igual a 0. Si ustedes, por ejemplo, consideran 4 veces la fila de Ana, le quitan 3 veces la fila de Beatriz y le suman la fila de Carla, ¿qué obtienen? ¿Cuál es la fila de Carla? La de Ana por 4, ¿alguien me puede dictar? ¿Alguien me puede decir cuál era la fila de Carla multiplicada por 4? La de Ana multiplicada por 4. Cuatro, 0 y... No, pero la original, perdón, la original. La Ana, ok. 2, 3, 5 era, ¿verdad? 2, Ajá. 3, 5. Entonces, la multiplicada por 4 sería 8, 8, 2, 3, 12, 3, 12, 15. 5 sería 20. 20, perdón, sí, gracias. 20. Y aquí quería 4A, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la fila de Beatriz multiplicada por menos 3? Sería 21, 33. menos 21, menos 33 y menos Menos 39. 39. Y aquí me quedaría menos 3B. La fila de Carla, pues no la cambié, es 13, 21, 19, y aquí sería C. Voy a mover un poco esto, que se vea. Ahora sí. Entonces, vea que si yo sumo todas estas filas, todas estas ecuaciones, 8 más 13, 21, menos 21, 0. 12 más 21, 33, menos 33, 0. 20 más 19, 39, más 39, 0. Y note que acá me va a quedar 4A menos 3B más C, pero ese número dijimos que estamos suponiendo que es 0 en este caso. O sea, que 4 veces la fila de Ana menos 3 veces la fila de Beatriz más la fila de Carla es 0. Este 0 me refiero a esto, ¿verdad? A la fila que es 0 completamente. Es decir, que la fila de Carla, por ejemplo, yo la puedo despejar. Y creo que déjame un segundo para moverme de cuarto, porque ya creo que no me voy a escuchar. Déjame un segundo. Ya me pongo. Pero esa línea no me deja ni escuchar de mí mismo en la fila que me han expuesto ustedes. Vamos a ver, ¿se me escucha mejor aquí? Un poquito.
Vamos a ver. Pasando. Toqué un botón. ¿Me escuchan? Sí. Sí, profe. Sí, Ok, bueno, entonces continuemos desde nueva localidad. Entonces, esto quiere decir que la fila de Carla, yo la puedo despejar, ¿verdad? ¿Quién es la fila de Carla? Es 3 veces la fila de Beatriz menos 4 veces la fila de Ana. Entonces, noten que la ecuación original que definía la fila C es redundante. La información que tiene esa fila es la misma que tiene ya la fila de Beatriz y la fila de Ana. Eso quiere decir que yo la puedo eliminar del sistema, ¿verdad? ¿Para qué la voy a escribir si tiene exactamente la misma información que ya tenía a la fila de Ana y la fila de Beatriz? Entonces, el sistema original, yo tal vez, obviamente no lo sabía, pero esta fila está sobrando. ¿Por qué? Porque, ya lo borré, ¿verdad? Pero era 4 veces la de Ana menos 3 veces la de Beatriz, esa la de Carla. Así como esto. Entonces, esta fila C realmente no hace falta. Su información depende únicamente de las 2 otras ecuaciones que ya tenía. Entonces, vea que tengo un sistema redundante que tiene más ecuaciones que incógnitas. Y por lo tanto, puedo despejar en términos de esa ecuación. Eso fue lo que dice, lo que acaba de decir en términos de Ana, Beatriz y Carla, que una fila depende de las otras. Yo básicamente la puedo quitar. Entonces tengo un sistema no 3×3, sino 2×3. ¿Ok? Y bueno, eso sería el caso en donde en esa posición tenía un 0. ¿Qué pasa si en esa posición no tengo un 0? ¿Qué pasa si ese número es distinto de 0? Pues entonces, leyendo esta misma ecuación que tenemos aquí arriba, ¿verdad? Aquí tendríamos 0, 0 y otro número que no es 0. Entonces, eso sería una inconsistencia. Y si tengo una inconsistencia, eso quiere decir que el sistema no tiene solución. Entonces, el segundo caso corresponde al caso en donde este número es distinto de 0 y dice precisamente 0 distinto de 0. Eso es absurdo, ¿verdad? Y por lo tanto, el sistema no tiene solución. En este caso decimos que el sistema es inconsistente. Y aquí lo hago con números concretos, ¿verdad? Si ustedes resuelven este sistema de ecuaciones, noten que 4 por 2 es 8, menos 3 es 5, menos 5 es 0. Entonces, noten que esa condición que hemos visto anteriormente hace que una fila esté sobrando, y por lo tanto, para este caso en particular, básicamente yo podría eliminar esta fila porque está sobrando, y a la hora de resolver este sistema, despejo la X y la Y en términos de la Z. Eso fue lo que hicimos aquí. Eso fue lo que hicimos acá. Pues en ese caso, el sistema tendría infinitas soluciones que dependen del valor de Z, ¿verdad? Si yo asigno un número a Z, yo sustituyo en ambas ecuaciones, obtendríamos un valor de X y un valor de Y que cumplen con estas ecuaciones. Si cambio el valor de Z, pues obtengo otra solución. Pues en este caso tendríamos un sistema con infinitas soluciones que dependen de Z. Y si por el contrario, ¿verdad? Si por el contrario escojo una combinación de A, de B y de C, que este número no dé 0, entonces ya vimos que en ese caso ese sistema sería inconsistente. Y por lo tanto no tenemos solución. Entonces uno siempre puede identificar mediante reducción gaussiana cuando tiene solución única, cuando no tiene solución del todo y cuando tiene infinitas soluciones. Entonces, para resumir rápidamente, ¿verdad? Solución única es cuando al reducir, ¿verdad? Reducción gaussiana, obtenemos esa matriz Sudoku, ¿verdad? Uno por cada fila y por columna, sin solución, ¿verdad? Sin solución. A la hora de llevar a cabo la reducción gaussiana, obtenemos al menos una fila inconsistente. ¿Qué es una fila inconsistente? Una fila de puros ceros, pero del lado de igual tenemos un 1, un 2, un 3, un pi, ¿verdad? Un número que es distinto de 0.
e infinitas soluciones va a corresponder a obtener, después de hacer la reducción gaussiana, un sistema redundante. ¿Qué significa un sistema redundante? Que alguna ecuación se borró del todo, ¿verdad? Obtuvimos 0 igual a 0. Entonces, el proceso de reducción gaussiana siempre me va a decir en cuál caso estoy. Entonces, el método es bastante poderoso, y noten que las operaciones son bastante sencillas. Ok, ¿hay alguna pregunta en este momento? Profe, Sí. si en una de examen o algo así, digamos, es un 4x4 y en la fila 3 obtenemos, qué sé yo, que nos da sin solución infinito, seguimos a terminar la última fila. O si ya No, obtenemos digamos, 0. en ese caso, ¿verdad? Usted podría, digamos, vea que nosotros tal vez, en este ejemplo, ¿verdad? Nosotros para llegar a la inconsistencia o la redundancia, pues sí tuvimos que hacer casi que todo el trabajo, ¿verdad? Casi que tuvimos que llegar a la forma lo más reducida posible. Ahora, digamos, si hubiéramos empezado, no sé, voy a inventarme aquí. Si yo hubiera empezado con, no sé, la fila de Beatriz, voy a cambiarla por otra. Si la fila de Beatriz fuese 14, 21, 35, y aquí tengo A más 1, por ejemplo, por decir algo. Entonces, note que si yo multiplico por 7 y resto, aquí me va a quedar 0, 0, 0, 1. O sea que en un paso obtuve una inconsistencia. Entonces, entonces en un paso no sigo, ¿verdad? Con que tenga una inconsistencia ya es suficiente para que el sistema no tenga solución, ¿verdad? No es que al final voy a poder eliminar esa inconsistencia, no. Ya esta inconsistencia, una vez que usted la identifica, pues no se la va a poder quitar de encima. Entonces, ¿verdad? No hace falta que si usted al puro principio encontró la forma de encontrar una inconsistencia, pues no hace falta que llegue hasta el puro final, porque esa inconsistencia va a aparecer, ¿verdad? Esa inconsistencia no es que se va a eliminar en algún momento. No sé, Ok. Sí, eso era. Gracias. ok, listo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, y si solo da ceros, digamos, la de esta todos son ceros, solamente se elimina y se dejan las dos primeras filas. Sí, correcto. Digamos, aquí es usual, ¿verdad? Es usual conservarlas, ¿verdad? Porque vamos a ver más adelante en un ejemplo que vamos a hacer vea que aquí nos quedó una fila de ceros, ¿verdad? Una fila de puros ceros, ceros con Z, con C. Entonces, eso nos queda una pura fila de ceros. Y eso quiere decir que la solución depende de una variable. Entonces, si por ejemplo hubiéramos obtenido 0, 0, 0, 0, entonces eso quiere decir que tenemos dos filas de cero. Entonces yo podría despejar la X en términos de la Z y la Y. Entonces, la cantidad de filas ceros que nos queden al puro final sí va a ser importante en el caso en que exista solución para saber de cuántos valores depende, no, de cuántas variables depende. Entonces, es usual, digamos, a pesar de que no nos dan ninguna información importante, es usual conservarlas en el sistema, digamos, en la forma tabular, en la matriz, porque al final sí nos dicen algo, nos dicen un poco acerca del conjunto de solución. Entonces, usted la podría eliminar y seguir trabajando únicamente con estas dos, no hay ningún problema, porque esta otra no le dice nada, ¿verdad? Es costumbre, ¿verdad? Más que otra cosa, conservarlas para que, digamos, si usted empieza con un sistema 3x3, termine con una matriz 3x3. Ya que una fila es redundante, pero no importa, ¿verdad? Es costumbre conservarla para hacer una cuenta ahí al final que vamos a hacer. ¿Ven? Si te gusta la puede eliminar, ¿verdad? No hay ningún problema. Se puede apuntar por algún ladito, ¿verdad? Una fila cero, dos filas de ceros. Entonces las borra. No hay ningún problema. Ok. ¿Qué más iba a decir? Ok. Entonces, de nuevo, entonces un sistema va a ser inconsistente si usted llega a alguna fila completamente cero, pero del lado del igual tiene un 1. ¿Verdad? Puros ceros y un 1. Eso diría 0,
igual a 1, lo cual es completamente absurdo. Okay. Bien. Ahora, para terminar, si no me equivoco, ya estoy al final de esta sección, voy a hacer un pequeño comentario, ¿verdad? Nosotros usualmente vamos a considerar sistemas cuadrados. ¿Qué quiere decir un sistema cuadrado? 2x2, 3x3, ¿verdad? La misma cantidad de filas que de columnas, es decir, la misma cantidad de ecuaciones que de variables. Un sistema cuadrado, ¿verdad? Si ustedes piensan en la matriz de coeficientes, tiene la misma altura que el largo, ¿verdad? Cuando usted acomoda la tabla de filas por columnas, sí, apunta tantas filas como tantas columnas. Entonces, por esto es que se llama un sistema cuadrado. A un sistema como este es un sistema con 3 ecuaciones y 2 variables. Esta notación, esta terminología no es como estándar, pero me parece que es gráficamente útil llamarle esto un sistema vertical. ¿Por qué vertical? Yo tengo más, como rectangular, pero vertical, ¿verdad? Tengo más ecuaciones que variables. Entonces, en este ejemplo, tengo únicamente 2 variables, la x y la y, pero tengo 3 ecuaciones. Entonces, usualmente, un sistema vertical no tiene solución. Usualmente, ¿verdad? Ahorita vamos a ver que uno podía arreglárselas de forma de que sí tenga, pero en general, un sistema vertical no va a tener solución. La razón es la siguiente. ¿Qué quiere decir un sistema 3x2? Son 3 rectas y un sistema, o sea, 3 rectas, digo, usualmente se van a ver así. Entonces, vea que no existe ningún X y ningún Y que viva en las 3 al mismo tiempo. Entonces, usualmente, un sistema que es vertical no tiene solución. O sea, imagínense si fuera más vertical, ¿verdad? Si fuera 4x2. Sí, si añado una cuarta, lo complico más todavía, ¿no? Entonces, veamos a ver algebraicamente, mediante el proceso de reducción gaussiana, por qué este comentario es cierto, ¿verdad? Porque un sistema vertical usualmente es inconsistente. ¿Verdad? Aquí lo pongo tal vez de forma intuitiva, ¿verdad? Si usted resuelve este sistema 2x2, eso usualmente va a ser esto, ¿no? Ahora, si usted añade una tercera recta, ¿cuál es la probabilidad de que esa tercera recta pase por ahí también? Y casi nada, ¿verdad? Pues muy pocas veces va a ocurrir algo así, ¿verdad? Entonces, la solución de este sistema original, de este sistema 2x2, difícilmente va también a cumplir con esta ecuación extra. Entonces, veámoslo en el caso, veámoslo mediante el proceso de reducción gaussiana. ¿Qué es lo que hacemos? De nuevo, para reducir el sistema, primero lo que hacemos es escribirlo en forma ordenada en una matriz, y lo que queremos es poner ceros en la columna de la X, por ejemplo. Entonces, al igual que en el ejemplo anterior, podemos aprovechar y poner un 1, eso es fácil, por ejemplo, porque 7 menos 6, y 6 es 2 por 3, pues si multiplico por 3, aquí me quedaría 6, 9, 15, ¿verdad? Pues si multiplico por 3 la fila de Ana, me quedaría 7 menos 6, 1, 11 menos 9, 2, 13 menos 15, menos 2. ¿Ok? Entonces, poner un 1, en este caso es bastante sencillo, y una vez que tengo ese 1, es fácil poner ceros arriba y abajo. ¿Qué lo queríamos? Para poner un 0 acá, multiplico por menos 7 y sumo. Entonces me pongo un 0 acá. Si quiero poner un 0 acá, pues multiplico por A y sumo. Y me queda un 0. ¿Verdad? Y aquí me va a quedar esto. ¿Estamos bien? Entonces, el primer paso es poner ceros por debajo de este 1. Y ahora, pues, seguir, ¿verdad? Ahora quiero poner poner ceros en la columna que corresponde a la Y. Noten que esta fila que está acá, toda es múltiplo de 3. Entonces, si ustedes dividen entre menos un tercio, entre menos 3, nos va a quedar un 1 en esa posición.
Entonces, si hacemos esa operación auxiliar, ¿qué nos queda? Nos queda un 1 en esa posición. Y cada vez que yo tengo un 1, puedo poner ceros por encima y por debajo. O sea, que si pongo un 0 en esta posición, nos queda un 0. Y note que ahora siempre nos va a quedar esta situación. O nos queda 0, 0, 0 o 0, 0 algo. Entonces, de aquí vemos que si este número es distinto de 0, entonces aquí nos va a quedar 0, 0 y algo distinto de 0. Entonces, ese sistema casi siempre va a ser inconsistente, ¿verdad? Si usted agarra cualquier número A, B y C de forma aleatoria, pues lo más probable es que menos 16A más 9B más C sea distinto de 0, ¿verdad? Es muy poco probable que le dé igual a 0. Es decir, que este sistema casi siempre va a ser inconsistente. Entonces, ve que este sistema casi siempre va a tener una inconsistencia y por lo tanto un sistema vertical, por lo general, va a ser inconsistente. Sí me captaron, sí. ¿Qué pasa si este número de pura casualidad, de pura chiripa, es 0? No sé, por ejemplo, si A vale 1, si la B vale 2, me quedaría menos 16, me queda 18, y la C vale menos 2. ¿Qué pasa si de pura casualidad yo escogí 3 números, ya no fueron aleatorios, ¿verdad? Y de casualidad esto me dio 0. Entonces, esta fila sería 0, 0, 0. ¿Qué tendríamos? ¿Cuál sería la situación para este sistema? Tengo infinitas soluciones, no tengo ninguna, tengo una única. ¿Qué me pueden decir? Ve que en este caso obtengo que una ecuación está sobrando. Es decir, que yo en el sistema original lo podría haber eliminado, si fuese el caso, ¿verdad? Entonces, esta ecuación, en este caso particular, esta ecuación está sobrando. Y note que entonces, cuando yo resuelvo este sistema, pues sí obtengo solución única, ¿verdad? La X vale 16 y la Y vale menos 9. Entonces, en este caso, sobraban ecuaciones. Es como que yo tuviese esta ecuación y la tercera fuera la primera, ¿verdad? Entonces, sí tengo solución, pero ¿por qué? Porque una ecuación era redundante. Una ecuación era redundante. Entonces, en este caso, a pesar de que el sistema tiene una ecuación redundante, el sistema original sí tiene solución. Entonces, sí es importante poder leer los resultados apropiadamente a partir de esta forma, reducida. Note que esto no corresponde a una matriz de Sudoku, pero si esto es 0, la puedo quitar y ahora sí. Esta es la matriz de Sudoku que yo tanto estoy vendiendo. ¿Ok? Entonces, Profe, sí. si hubiera sido 0, no haría solución, ¿verdad? ¿A dónde? Si aquí hubiese sido un 0. No, de la última fila, Esta. sí, si hubiera sido todo 0. Sí, exacto. Ese fue el caso que dice, Ah, mira, ok, ese es el A ahorita. igual a 1, B igual a 2 y C igual a menos 2. En este caso particular, note, menos 16 por A es menos 16. 9 por B es 18. Y C es menos 2. O sea, si yo sumo, me queda 0. O sea, que en este caso particular, esto es 0. O sea, que la tercera fila es 0, 0, 0. Aquí obtengo una redundancia, 0 igual a 0. Para esta redundancia no hace que el sistema tenga infinitas, porque le sobraba de todos modos una ecuación, ¿verdad? Yo empecé con 3 ecuaciones y 2 incógnitas, pero una ecuación estaba de más, o sea que el sistema realmente era 2 por 2. Y a cuando realizo la reducción gaussiana, sí me queda la matriz Sudoku.
Entonces, en este caso particular, hay una única solución. ¿Ok? Entonces, ¿la moraleja cuál es? Usualmente, un sistema vertical va a ser inconsistente. No, nada más, la inconsistencia, pues casi siempre va a ocurrir. Que no sea inconsistente, podría en este caso resultar en un sistema con solución única. Pero todo eso me lo dice el proceso de reducción gaussiana. O sea, en cuál caso estoy, siempre me lo va a decir el proceso de reducción gaussiana. Bueno, para terminar, nada más quisiera mencionar el otro caso, ¿verdad? Que es como digamos, hicimos el caso vertical. El caso horizontal, pues ahora lo que tengo es un sistema más largo que alto. Es decir, que tengo más variables, más incógnitas que ecuaciones. Entonces, en este caso, por ejemplo, un sistema 2x4 es un sistema con 2 ecuaciones, pero con 4 variables, la X, la Y, la Z y la W. Entonces, ya que si usted quiere aplicar el proceso de reducción gaussiana, igual que lo hemos hecho hace un momento, con este 1, por ejemplo, se puede poner un 0 acá. Entonces, con este 1 pone un 0 acá, con este 1 pone un 0 acá, le queda este que está aquí, y aquí usted ya no puede seguir. Claro, usted acá ya agotó todas las filas. Cualquier operación que usted haga va a volver a meter números en donde ya habían ceros. Entonces, hasta aquí usted puede llegar. Esta es la forma más simplificada, más reducida en este caso particular. Ya ninguna operación que usted haga va a mantener estos ceros que están aquí. Y note que eso quiere decir, si usted escribe, ¿qué significa esto? Eso quiere decir que x menos z menos 2w es igual a menos 3. De la primera fila eliminó la y. De la segunda eliminó la x. ¿Verdad? Y más 2z menos 3, más 3w es 4. Y ya, ¿verdad? Pero usted aquí usted básicamente tiene despejadas la x y la y. Tiene unos en esa posición. Usted despeja, ¿qué obtiene? ¿Cuánto vale la x? ¿Cuánto vale la y? En términos de la z y la w. Entonces usted asigna valores a z y w y con esos valores calcula este número. Si lo asigna a la x, con esos valores calcula este número y si lo asigna a la y, entonces x, y, z y w van a ser solución de este sistema de ecuaciones. Entonces, en este caso, tendríamos un conjunto de solución infinito, porque sin importar el valor de z y w que usted escoja, pues va a tener una pareja de x y y que cumple con ese sistema. Entonces, de nuevo, el proceso de reducción gaussiana siempre me dice el tipo de conjunto de solución que tengo, ya sea una sola solución, ninguna o infinitas, y me permite leer de forma sencilla quién es la X y quién es la Y en este caso, ¿verdad? Yo siempre puedo agarrar el proceso de reducción gaussiana para leer con facilidad las soluciones de cualquier sistema de ecuaciones, identificar si es consistente, identificar si es inconsistente, o si tiene solución única y encontrarlo. ¿Ok? Entonces, esta pequeña sección, lo que ejemplifica es las posibilidades a la hora de llevar a cabo el proceso de reducción gaussiana. Bueno, eso creo que les quería contar. Aquí hay varios ejercicios bonitos. Les recomiendo que los intenten. Y, bueno, esta sección es muy, muy corta. Tal vez aprovechemos que hoy la clase larga. Esto simplemente estoy de nuevo, intento como dicen por ahí, que la teoría emane de la práctica. Entonces, vea que esta sección realmente es algo que ya discutimos, pero donde quiero simplemente formalizar algunos conceptos que ya hemos visto. Entonces, la próxima clase vamos a empezar con esta sección 1.6, creo que es bastante corta, déjenme revisar. Esta sección 1.6 es bastante corta, habla sobre algunos conceptos bastante importantes, y si no me equivoco, esta es la última sección del capítulo, sí, correcto. Entonces, por favor, lean la sección 1.6, es lo que vamos, esta sección
vamos a repasar rápidamente la clase del viernes y vamos a empezar entonces con el capítulo 2, que es precisamente sobre las operaciones algebraicas entre matrices. ¿No sé si tienen alguna pregunta? Ok, entonces si no tienen preguntas o consultas, quedemos hasta acá. Recuerden que hoy hay quiz, son 2 preguntas bastante, creo yo que son sencillas, si no me preguntan, sobre sistemas de cosas 3x3, ¿verdad? Lo que quiero es que practiquen este proceso de reducción gaussiana a sistemas, bueno, ya 3x3 es lo más pequeño, que no es 2x2, ¿verdad? Entonces, la idea es esa, ¿verdad? La idea es que practiquen reducción gaussiana con sistemas de ecuaciones pequeños en este momento, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. Ok, entonces nos vemos el viernes. Que tengan Profe, igual el quiz está abierto como la vez pasada, todos los quizzes van a ser así. Sí, todos los quizzes son así. Ya este ya estaba abierto, creo que yo puse a las 2:30. Ya este está abierto. Ajá, Cierra mañana a las 4. Ustedes tienen 1 hora. ok, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Adiós. Hasta luego.